Mi nombre es Rebecca Mitchell, y jamás imaginé convertirme en el centro de una guerra por una propiedad multimillonaria dentro de mi propia familia. Pero cuando la inútil herencia de mi abuelo se transformó en el terreno más valioso de 3 condados, entendí que el dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son en realidad. El día de la lectura del testamento fue engañosamente normal. La primavera en Montana siempre lleva consigo un rastro del frío invernal, y la pequeña oficina legal en Bozeman se sentía demasiado estrecha para la colección de familiares que se habían reunido. Mi esposo Derek se sentó a mi lado, su caro reloj brillando cada vez que revisaba la hora. Sus padres, Richard y Patricia Henderson, estaban cerca, acechando como halcones en busca de presa. Para mi nieta Rebecca, leyó el señor Peterson, el abogado de la familia, dejó la vieja granja de Thompson Creek, con sus 200 acres, incluyendo la casa principal y todas las estructuras existentes. La sala estalló en susurros. Yo me quedé ahí, atónita, mientras los recuerdos de los veranos de mi infancia en esa granja me inundaban, el viejo molino de viento, el granero de madera con su pintura roja desvaída, los prados salvajes donde mi abuelo me enseñó sobre plantas nativas y sus propiedades medicinales. Bueno, eso es lamentable, soltó mi suegra Patricia, interrumpiendo mis pensamientos. Sus gafas de diseñador descansaban sobre su nariz como un mazo de juez. Toda esa tierra, ahí sin usarse. Derek apretó mi mano, pero no en señal de consuelo. Becca, cariño, tal vez deberíamos hablar sobre venderla. Solo los impuestos de la propiedad. Sabía lo que todos pensaban. La granja llevaba 15 años sin funcionar, desde el accidente de mi abuelo. Las edificaciones necesitaban reparación, los campos estaban salvajes y el equipo era obsoleto. Para ellos, era una carga, un pozo sin fondo de gastos, algo de lo que deshacerse cuanto antes. Pero ellos no habían pasado horas con el abuelo Joe en su estudio, revisando estudios geológicos y mapas antiguos. No habían visto el brillo en sus ojos cuando hablaba del potencial de la tierra. No estuvieron ahí cuando me hizo prometer, semanas antes de morir, que conservaría la granja a toda costa. El resto de la herencia, continuó el señor Peterson, incluyendo activos líquidos e inversiones, se dividirá en partes iguales entre mis hijos y nietos restantes. Más susurros, más cálculos hechos por ojos con signos de dólar. Después de la lectura, nos reunimos en la mansión de mis suegros, en uno de los barrios más exclusivos de Bozeman. El contraste entre su césped perfectamente cuidado y la belleza salvaje de la granja del abuelo no podría haber sido más marcado. Rebecca, querida, me abordó Patricia junto a la barra, con una voz empapada de dulzura falsa. Richard y yo hemos estado hablando. Sabemos que esa granja debe ser una carga para ti y Derek. Tantas reparaciones, los impuestos, el mantenimiento. Bebí un sorbo de agua, esperando la propuesta que sabía que venía. Estaríamos dispuestos a quitártela de las manos. Digamos, 50,000 pesos. Es bastante generoso, considerando el estado en el que está. Sonrió, mostrando todos sus dientes perfectos. Derek apareció junto a ella, ya asintiendo. Es una oferta justa, Becca. Más que justa, de hecho. Ese lugar no ha generado ganancias en años. Miré a mi esposo de 5 años, el hombre que me había conquistado con promesas de respeto y compañerismo, ahora del lado de sus padres en mi contra. Algo frío se asentó en mi estómago, pero no era miedo. Era determinación. Lo pensaré, dije con voz firme. La sonrisa de Patricia vaciló un poco. No esperaba resistencia. No tardes demasiado, querida. Estas oportunidades no duran para siempre. Esa noche, mientras Derek y yo regresábamos a nuestro departamento en el centro, no dejaba de hablar sobre lo generosa que era la oferta de sus padres. Nos están haciendo un favor, Becca. Esa granja es un agujero negro. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Jugar a ser granjera? Miré por la ventana, recordando las palabras del abuelo Joe en nuestra última conversación. La tierra guarda secretos, Becky Gale. Secretos más valiosos que el oro para quien sepa dónde buscar. Dije que lo pensaré, repetí, poniendo fin a la conversación. A la mañana siguiente, pedí el día libre en mi trabajo en la firma de consultoría ambiental y conduje hacia la granja. Las 2 horas de viaje me dieron tiempo para pensar, recordar y planear. La casa estaba tal como la recordaba, envejecida pero orgullosa,
con una estructura sólida pese a la pintura desgastada y el porche inclinado. Usé la llave que el abuelo me había dado años atrás. El familiar chirrido de la puerta mosquitera me dio la bienvenida a casa. Fui directo a su estudio, una habitación siempre prohibida para todos, excepto para mí. El escritorio seguía cubierto de papeles, mapas y estudios geológicos, exactamente como él los había dejado. Pero yo sabía lo que buscaba. Detrás de su foto favorita, yo a los 12, sosteniendo un puñado de piedras interesantes, estaba su caja fuerte. La combinación era mi cumpleaños, y dentro encontré exactamente lo que esperaba, una carpeta gruesa etiquetada como Thomson Creek Survey, confidencial. Con manos temblorosas extendí el contenido sobre el escritorio. Entonces lo entendí. El abuelo me había hecho prometer que conservara la tierra porque sabía lo que había allí. Estudios geológicos, muestras de suelo, documentación de derechos minerales. Thomson Creek Farm estaba justo sobre uno de los depósitos de minerales raros más grandes de América del Norte. Mi celular vibró. Otro mensaje de Derek. Mamá y papá están dispuestos a subir a 75,000 pesos. Es su oferta final. No seas difícil con esto, Becca. Sonreí, mirando los resultados preliminares que valoraban el depósito en más de 50 millones de pesos. Pero esto no era solo dinero. Era respeto, confianza, familia, y una promesa al único que siempre creyó en mí. Tenía trabajo que hacer, y por suerte, mi experiencia en consultoría ambiental iba a ser muy útil. Era hora de mostrarles a mis suegros qué tan difícil podía ser. Durante las siguientes 2 semanas trabajé en secreto. De día, cumplía con mis tareas en la firma. De noche y fines de semana, ejecutaba el plan a largo plazo del abuelo Joe. Primero contacté a Marcus Sang, un viejo amigo de la universidad que ahora se especializaba en extracción de minerales raros. Estos resultados son increíbles, Becca, dijo en nuestra videollamada, con los ojos abiertos de par en par. Tu abuelo estaba sentado sobre una mina de oro, bueno, técnicamente, una mina de disprosio, entre otras cosas. ¿Sabes lo que esto significa para la producción de vehículos eléctricos? Lo sabía. Años de experiencia me habían enseñado el valor de esos minerales. Necesito tu ayuda, Marcus. No solo para validar técnicamente, sino con discreción. ¿Conoces a un buen abogado especializado en derechos mineros? Así conocí a Sara Rodríguez, una de las mejores abogadas de minería del oeste de EU. Tu abuelo era brillante, dijo al revisar la documentación. Mantuvo todo legal y bajo perfil. Los derechos mineros están explícitamente incluidos en tu herencia. Se aseguró de eso. Mientras tanto, Derek y sus padres se ponían más insistentes. 100,000, anunció Patricia en una visita inesperada a nuestro departamento. Oferta final, Rebecca. No seas tonta con esto. Derek paseaba detrás de ella, frustrado. Firma los papeles, Becca. Mis padres tienen planes para esa tierra. Quieren construir un centro de retiro de lujo. Sería increíble. Pensé en los minerales raros bajo el suelo, esenciales para la tecnología verde y el futuro energético. No, respondí simplemente. El rostro de Patricia se endureció. Ya veo. Pues no vengas a llorar cuando no puedas pagar los impuestos. Vámonos, Derek. Esa noche, Derek durmió en el cuarto de invitados. Estás siendo ridícula, dijo. Esto ya no es por la granja. Me estás avergonzando frente a mi familia. Me quedé despierta, recordando las palabras del abuelo. Cuando hay dinero de por medio, los verdaderos rostros salen a la luz, Becky Gale. Observa y aprende. A la mañana siguiente, recibí 2 llamadas. La primera fue de Marcus. La evaluación independiente confirma todo. Está sobre depósitos valorados en unos 57 millones de pesos a precios actuales. Y con la demanda en aumento. La segunda fue de Sara. Todo está en orden. Los derechos mineros son tuyos. Y ya tengo a 3 grandes empresas tecnológicas interesadas en alianzas de extracción sostenible. ¿Cuándo quieres hacerlo público? Sonreí. Primero, déjame ocuparme de mi familia. Elegí el mismo escenario que ellos habían usado para presionarme, una reunión familiar en la mansión de los Henderson. Pero esta vez, yo llevaba mi propia carpeta. Antes de que hagan otra oferta por la granja, dije, interrumpiendo el último intento de Patricia de razonar conmigo,
Quizá quieran echar un vistazo a esto. Extendí los documentos sobre su carísima mesa del comedor, estudios geológicos, certificados de derechos mineros, propuestas de asociaciones con empresas tecnológicas, informes de validación y estimaciones de valor. La habitación quedó en silencio mientras los leían. Las manos de Derek temblaban al sostener uno de los mapas del estudio. Esto no puede ser real. Oh, es muy real, dije con calma. El abuelo Joe sabía exactamente lo que tenía. También sabía quién intentaría aprovecharse de su inútil granja. Por eso me la dejó a mí. El rostro de Patricia se puso pálido. 2 millones, soltó de pronto. Te damos 2 millones por ella ahora mismo. Me reí. De verdad me reí por primera vez en semanas. Solo los derechos mineros valen más de 50 millones, Patricia. Y eso con los precios actuales. No puedes manejar algo así, intervino finalmente Richard, con voz cortante. Necesitas personas con experiencia. Familia. Gente en la que puedas confiar. ¿Confiar? Me levanté, recogiendo los documentos. ¿Cómo confiar en quienes intentaron engañar a su nuera para quedarse con su herencia? ¿Cómo presionarme para que vendiera algo que ni siquiera entendían? ¿Ese tipo de confianza? Me giré hacia Derek, que seguía inmóvil entre sus padres y yo. Esta mañana presenté los papeles del divorcio. Puedes quedarte con tus padres mientras buscas otro lugar donde vivir. Becca, espera, empezó, pero levanté la mano. Las asociaciones que estoy formando garantizarán que la extracción se realice de manera responsable, con el menor impacto ambiental posible. La casa se conservará, y parte de las ganancias financiarán becas para estudiantes de ciencias ambientales. Eso es lo que el abuelo hubiera querido. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví una última vez. Ah, y Patricia, ¿ese centro de retiro de lujo que pensabas construir? El terreno está siendo reclasificado para uso industrial ligero. Suerte con los permisos. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Se formalizaron los acuerdos de asociación, se desarrollaron planes de extracción sustentable y comenzó la primera fase de operación. Me mudé a la casa de campo, supervisando su restauración mientras dirigía el proyecto. Marcus se unió como nuestro director técnico, y el bufete de Sara se encargó de todos los aspectos legales. Fuimos noticia en la industria tecnológica por nuestro enfoque ambientalmente consciente en la extracción de minerales raros. Derek intentó impugnar el divorcio, alegando que tenía derecho a una parte del valor de la granja, pero la documentación de Sara era irrefutable. La herencia del abuelo Joe era propiedad separada, y el intento de Derek solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Un año después, estaba de pie en el porche restaurado de la casa, viendo cómo el atardecer doraba las montañas. La operación de extracción funcionaba sin problemas, en su mayoría subterránea, mientras que la superficie se mantenía prácticamente intacta. Los prados silvestres seguían floreciendo en primavera, y el viejo molino aún chirriaba con el viento. Mamá venía a visitarme seguido, como lo hacía esa tarde. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dijo, entregándome una taza de café. No solo por lo que has hecho con la granja, sino por cómo manejaste todo. Sonreí, pensando en el último proyecto, un centro de investigación en prácticas mineras sostenibles que estábamos construyendo en la propiedad. Me enseñó bien. Sobre minerales, negocios, personas. Y sobre paciencia, añadió con una mirada cómplice. Siempre decía que eras la única que tenía la paciencia para escuchar sus aburridas lecciones de geología. La familia Henderson había pasado a otros negocios, aunque de vez en cuando oía por amigos en común sobre los intentos fallidos de Patricia por adquirir otras propiedades sin valor en la zona. Derek se había mudado a California, donde al parecer salía con una agente inmobiliaria e intentaba entrar al mundo del desarrollo de propiedades. Conservé el estudio del abuelo tal como él lo dejó, aunque ahora era más una pieza de museo. La operación moderna se dirigía desde una instalación de última generación cercana, pero me gustaba tener ese recordatorio de donde comenzó todo. Su foto conmigo seguía en el escritorio, ahora acompañada de artículos de prensa sobre nuestra operación sostenible y fotos de los becarios. La semana pasada recibí una carta de una de nuestras primeras estudiantes becadas. Escribía sobre su investigación en nuevos métodos de extracción que podrían revolucionar la industria, haciéndola aún más respetuosa con el medio ambiente. Al leer sus palabras llenas de entusiasmo,
Casi pude oír la voz del abuelo Joe. La tierra guarda secretos, Becquigel. Pero el verdadero tesoro está en saber cómo compartirlos con el mundo. La granja que mis suegros habían descartado como inútil no solo me había hecho rica, sino que me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de hacer una diferencia. Estábamos demostrando que la rentabilidad y la responsabilidad ambiental podían coexistir, que el progreso no tenía por qué venir a costa de la naturaleza. Sentada en mi silla favorita del porche, viendo la luz del atardecer danzar sobre los campos, pensé en todas las veces que subestimaron esta vieja granja, que me subestimaron a mí. El abuelo Joe sabía mejor. Sabía que el verdadero valor no siempre se ve en la superficie, que a veces los mayores tesoros los encuentran quienes tienen la paciencia de mirar más profundo y la sabiduría de esperar el momento justo para revelarlos. La próxima generación de científicos ambientales aprenderá estas lecciones también, gracias a nuestro programa de becas. Y tal vez algún día, uno de ellos haga descubrimientos que cambien el mundo nuevamente, todo porque una granja supuestamente inútil resultó valer más de lo que nadie, excepto un sabio anciano y su nieta que creyó en él, podría haber imaginado.